Entonces, con, con el Ministerio de Bethesda allá en Estados Unidos, que ustedes pueden ver, ese es el logo. Este logo tiene toda una significancia acá, el techito, los pilares, todo eso tiene que ver con los 5 ministerios de una vida con propósito. Entonces, el Ministerio de Bethesda en la Casa Central de Estados Unidos, ahora Bethesda Chile, y yo estoy aquí, soy uno de los pastores de Bethesda Chile, en este caso en mi hermano, después estaré en Limache, conmigo ahí. Entonces, serie Carta a los Efesios. Es una carta que escribió Pablo a la iglesia de Éfeso y que ahora está dirigido a los hermanos Efesios. Por eso se llama Efesios, Carta a los Efesios, a las personas que viven, a la iglesia que está en la ciudad de Éfeso. Entonces, ya dimos todo un paréntesis del cual quisiera recordar algunas cosas. Vamos a leer del versículo 6 al 10, en la versión Reina Valera. Dice el versículo 6, después está haciendo una serie de indicaciones a Dios, de exaltación, y vimos que el polémico tema de la predestinación, que lo vamos a tocar de nuevo ahora, dice, para alabanza, el versículo 6, de la gloria de su gracia. No dice su nombre, vayan viendo bien, por lo cual nos hizo aceptos. Ahí hay un error, aceptos en el amado, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí hay varias palabras que son complicadas, pero que las vamos a ir entendiendo, que eso es el propósito, que podamos estudiar, y aquí hay verdades y misterios tremendamente importantes. Entonces, continuamos con el estudio de la carta de Pablo a los Efesios, recordando que Pablo empieza la carta con saludos y exaltación a Dios, que es lo que debemos hacer nosotros siempre, es lo que nosotros llamamos oración o una conversación con Dios, empezar esa conversación a través de una exaltación a Dios, a través de una, un, una palabra de bendición al Señor, de grandeza, de exaltar su grandeza, y no muchas veces con el pedido. Entonces Pablo parte con esa carta saludando a los hermanos y haciendo la exaltación a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y recordamos también lo referente a la controvertida palabra predestinación. Entonces, seleccioné algunas cositas, dice, Dios quiere que nadie se pierda. Entonces, eso está en contradicción a lo que nosotros entendemos por predestinación. Si Dios quiere que nadie se pierda, ¿cómo es que eligió a alguno? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso le dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, eso lo dice en 1 Timoteo 2:4. Y también dice que Dios no hace acepción de personas, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces Dios no tiene un tipo de personas de una calidad y de otra. Para Dios todos somos iguales, ya sea que no hace distinción de sexo, ni de raza, de ninguna, que eso que está muy de moda ahora, ¿verdad? Bueno, Dios lo dijo hace mucho tiempo, Él no hace acepción de personas. Entonces, nosotros podemos declarar grandes verdades como estas con Dios o sin Dios. Y la gente prefiere crear estas grandes verdades que Dios estableció sin Dios. No le interesa tener comunión con Dios. Pero Dios elevó el valor de la mujer a la medida que Él la había hecho y estableció una clara bendición sobre ella, diciendo que debía ser amada como Cristo amó a la iglesia. Entonces, una cosa muy grande eso. La palabra predestinado, palabra que indica un destino ya determinado, y dice que habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Eso que está subrayado es súper importante. Dice, por medio de Jesucristo. Dice,
Pero lo que predestinó no es la persona que va a ser adoptada, sino el medio por el cual se hace la adopción. Dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, la predestinación es ser hecho hijo suyo por medio de Jesucristo. Eso es el destino previo. Sino el medio por el cual se hace la adopción para ser hijo suyo. Y este medio es Jesucristo. Por lo cual, toda persona cuya puede alcanzar ese destino si cree en la obra de Jesucristo. Toda persona puede alcanzar ese destino si cree en la obra de Jesucristo. Es lo mismo que dice que fuimos apartados del vientre de nuestra madre, o que somos separados, apartados, pero dice en Jesucristo. Entonces dice por medio y en. O sea, la base, el fundamento sobre el cual está esta predestinación es Jesucristo. El fundamento donde somos apartados es en Jesucristo. Entonces, el punto es que confluye a Jesucristo. Entonces, la base está en Jesucristo. Por lo tanto, todo aquel que quiere, desea y decide seguir a Jesucristo, entra en ese apartarse, en esa santidad o en ese predestino. Porque lo que está predestinado, el destino previo, el plan preparado por Dios, que no es una casualidad, es que nosotros, los hombres, íbamos a ser salvos todos en Jesucristo. Por eso ese es muy importante. Dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y eso es lo que se destinó. Veamos Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, ahora ahí dice acepto, ¿verdad? Adepto, pero dice aceptos en el amado. Eso yo lo copié de un texto bíblico, así que no es que yo lo escribí. Y ahí hay que arreglar entonces. Dice, en la versión Dios alabó, dice, esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, por la cual nos bendijo mediante su amado Hijo, en este caso Jesucristo. Entonces, dos textos y vamos a ver cómo vemos esto. Este plan de Dios en Jesucristo lo hizo para que alabemos su inmensa bondad al tener un plan de gracia, que es un plan de un perdón impartido. ¿Por qué es impartido? Porque este perdón se impone, por eso de impartición se impone. No es que lo ganemos, no es que lo obtengamos, sino que viene alguien y nos lo establece sobre nosotros a través de condiciones. Por lo tanto, es impartido. Entonces dice que la bondad, al tener un plan de gracia, que evitaría nuestra destrucción porque Dios nos acepta, nos justifica, nos ve justo en Jesucristo y en el amado. O sea, cuando el hombre pecó y todo lo que se hizo antes pecado, estábamos condenados, derechamente condenados. Entonces Dios en su inmensa bondad nos hace aceptos en el amado. Y nuevamente entra esa palabrita. Acepto en Él, en Él. Esa idea de en Él es la idea de fundamentado en, súper importante. Dice que Dios, para alabanza de la gloria de su gracia, o sea, para que alabemos esa gracia, para que alabemos esa puerta que se abrió, estamos exaltando que su gracia es gloriosa. Y vamos a ver por qué. Dice, el término en es usado muchas veces en la Biblia y de varias maneras. De hecho, nosotros no usamos mucho ese término. Usamos el de o el él. No usamos esa terminología. Y es súper importante cuando lea la Biblia, cuando escuche ese término en, o lea ese término en, tiene que ser basado, sustentado por. Por ejemplo, dice que en unos textos dice así, dice, hablando sobre, digamos, el Señor, dice que, dice en un momento, en el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, porque el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No dice que el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. No dice del Espíritu Santo. No dice de él, o no dice él, sino que dice en. Y cada vez que usted se encuentra con esa palabra, significa sustentado en. El término en es usado muchas veces en la Biblia y de variadas maneras, pero en este texto en particular se refiere a en
está sustentado, está basado, está fundamentado, ahí puse varios sinónimos, en Jesucristo. Somos aceptos por Dios porque nos ve a través de Jesucristo y nos ve justo. Entonces, es súper importante porque eso cambia toda la idea. Toda la idea. Para alabanza de su gracia, por lo cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, nuestra aceptación está en Cristo Jesús. Si se mueve esa base, ¡pum! Se movió todo. Ya no somos aceptos. Porque lo que hace Dios es ver a Jesús, a vernos como que se pone unos lentes que es Jesucristo y nos ve a través de los lentes de Jesucristo. Y me detengo un poquito más, eso dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Y aquí entramos en esto, ¿qué es la gracia? Voy a explicarlo un poquito más, porque empieza el problema de cómo interpretamos esa gracia. Estamos glorificando esa gracia. ¿Qué es lo que es la gracia? La gracia no es una palabra de diccionario, que usted puede tomar la palabra gracia y aplicarla a la interpretación. Hay palabras dentro del idioma español que nos permiten entender la Biblia, pero la Biblia, una de las cosas que tiene que entender usted es que la Biblia usa el lenguaje español como usaría el inglés, como usaría cualquier lenguaje, pero no necesariamente las palabras tienen el mismo significado que en el español. Entonces, ¿por qué haría Dios eso? Porque no existe otro idioma. A lo mejor usando un idioma celestial podría usar, no sé, las expresiones claras, pero cada uno de nosotros tiene un idioma. Entonces, los traductores de la Biblia se preocupan de que que la traducción esté lo más cercana a la intencionalidad dada por el escritor. Y eso se hace bien complicado. Entonces, hay palabras, hay palabras que están en la Biblia, que la única manera de entenderla es por la Biblia misma. Entonces tenemos que empezar a estudiar la Biblia para ver cómo se usa la palabra y así entender el significado que le da la Biblia a esa palabra. Entonces hay palabras que se explican a través de la Escritura. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que nosotros no vamos a tomar la palabra gracia y la vamos a decir, bueno, la gracia significa eso, según el diccionario. Favor dado, favor concedido, una capacidad que tienen las personas de ser simpáticas. No, eso es una cosa que no sabríamos exactamente. Entonces tenemos que determinar lo que es la palabra gracia. Y aquí lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, ¿en qué tenemos redención por medio de su sangre? Estamos hablando ahora de versículos Efesios 1, 7 al 8. ¿En qué tenemos redención? Por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. Y nuevamente insisto con la palabra gracia. Dice que tenemos redención por su sangre. Aquí la redención significa un pago por. La palabra redención significa pago por. ¿Por medio de qué? Él hizo un pago por medio de su sangre. ¿Qué pago? ¿Qué pagó? El perdón de nuestros pecados. Y eso está dado por según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Veamos esto. Ahora bien, la parte de la ejecución práctica de este perdón y justificación y lo que da sustento al fundamento del perdón de nuestros pecados es un hecho real e históricamente innegable. La sangrienta muerte sacrificial de Jesucristo en la cruz que nos trajo redención, que es lo que es conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Eso significa redención. Se pagó. Entonces, es súper importante. La Biblia está llena de palabras, de conceptos, pero los conceptos se aterrizan. ¿Qué es lo que es aterrizar? Aquí dice, veamos, dice, ¿en quién tenemos redención por su sangre? ¿Cómo? ¿Cómo eso por su sangre? Por un hecho simple y real, literal. Jesucristo fue muerto en una cruz, sangró, se hicieron un festín, lo torturaron, lo dejaron hecho pedazo, una mole humana, una masa de carne deforme. Eso se ejecutó, eso que está ahí, en quien tenemos redención por su sangre, se ejecutó literalmente en la cruz del Calvario y previo a ello también a través de los azotes. Y eso nos llevó al perdón de pecados. Entonces Jesús nos redimió o pagó el precio de nuestro perdón. ¿Por qué? Porque nosotros cada vez que pecamos estamos en deuda con Dios. En deuda. En deuda. El pecado nos adeuda.
porque no fuimos hechos para pecar, fuimos hechos para ser apartados, para vivir una vida obediente a Dios. Y el pecado es desobediencia a Dios. Esa palabra le molesta mucho a algunas personas, sobre todo a los no creyentes. La palabra pecado como que fuera una aguja en el trasero para algunas personas. Odian escuchar esa palabra, porque esa palabra los confronta a una realidad que lo quieren ver y supuestamente les quita la libertad de hacer lo que quieren en la vida. Entonces es una palabra complicada. Entonces, ese en quien tenemos redención por su sangre es un hecho concreto. Ocurrió en la cruz del Calvario, Él pagó un precio. Redimir significa pagar un precio por la libertad de la esclavitud o por algo, como dice ahí, dice, para sacarle la esclavitud mediante un pago. Es conseguir la libertad de una persona o sacarle la esclavitud mediante un pago. Entonces, Jesucristo lo hizo ahí en la cruz. Lo hizo, y eso es un hecho innegable, que no es porque lo diga la Biblia. Incluso los libros de historia dan claridad que esto es así. Que hubo un hombre históricamente llamado Jesucristo que fue muerto en una cruz como un criminal, que era la sentencia que se le daba a los criminales. Todo pecado ejecutado por los hombres constituía una deuda ante Dios, por lo cual, periódicamente, el sumo sacerdote en el antiguo Israel hacía sacrificios de un cordero para pagar sus propios pecados y los del pueblo. A través de la sangre de Jesucristo tenemos el perdón de nuestros pecados y eso se hizo una sola vez y para siempre. Usted puede ver en esa fotito que está en pantalla cómo se hace se homologa, o sea, se hace la comparación de la muerte del cabrito. Ahora, lo que ocurrió con su hijo, nuestro hijo, con nuestro Señor Jesucristo, es que Él murió una vez y para siempre. Y eso quedó establecido en varias cosas. Por ejemplo, el velo del templo se rasgó. El año 70 el templo fue destruido y del año 70 han pasado, a ver, estamos en el 2022, han pasado más de 2000 años de la destrucción del templo de Jerusalén. Y con la destrucción del templo de Jerusalén ya no hubo más sacrificio. Y durante estos miles de años nunca ha sido reconstruido. Y Dios no ha permitido. Y la cosa se hace más compleja porque de alguna manera Dios quiso que los musulmanes instalaran una mezquita sobre la ruina del templo. Y destruir esa mezquita o intentar sacarla significaría una guerra sangrienta, una cosa que, ¿verdad? Entonces el templo, la posibilidad de reconstruir el templo por ahora no está muy cierta para como reempezar los sacrificios. De hecho, no hay una reconstrucción del templo, ni hay una proyección. Tal vez en algún momento se haga, pero ya estaríamos más cerca de la línea del Señor. Por lo tanto, ese sacrificio fue único y para siempre. Ahora bien, ¿qué entendemos por la riqueza de su gracia? La palabra gracia usada en la Biblia no tiene una definición lexicológica, o sea, de diccionario, porque está más allá del lenguaje castellano que hablamos. Y es un gran demérito, o sea, quitarle mérito, reducir la palabra gracia a un simple significado de regalo. Entonces, cuando le dicen, no, que por gracia somos salvos, es que esto es un regalo de Dios. Eso es una cosa, reducirla. Tal vez, ya, si usted te lo quiere explicar y le cuesta explicarlo, pero eso es mucho más allá que un regalo. Reducir la palabra gracia es más allá de un regalo. Entonces, vamos al texto, dice, yendo al texto, ¿en quién tenemos redención por la sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia? Ya entendimos a qué se refería la redención, el pago. Redención es un pago para ser libre o dejar de ser esclavo. Y lo hizo por su sangre. Eso ya lo entendimos. Ahora dice, según ese pago, ese hecho, esa cosa que se ocurrió en la cruz del Calvario, ocurrió según la riqueza de su gracia. O sea, Dios determinó un plan a base de la gracia de Dios, que la gracia de Dios se puede interpretar de varias maneras. Y veamos un poquito de eso. Dice. La palabra gracia usada en la Biblia no tiene una definición lexicológica porque está más allá del lenguaje castellano que hablamos. Y es un grande mérito, o sea, quitarle mérito, reducir a un simple significado de regalo. La palabra gracia de Dios, porque también está la gracia humana, hoy que es gracioso, que aquí acá, no estamos hablando de gracia.
o de Dios. La palabra gracia solo se puede entender a través de la Biblia y la riqueza de su gracia a través de la revelación del Espíritu. Dentro de la riqueza de su gracia tenemos la inclinación, por ejemplo, gracia se interpreta muchas veces como la inclinación del corazón de Dios hacia el agraciado. María, el ángel le dice a María, has hallado gracia delante de Dios, o sea, inclinó su corazón a Dios. Tenemos la capacidad de tocar corazones. Dice que de la boca de unos apóstoles salían palabras de gracia, o sea, una capacidad de otra connotación que tiene la Biblia. Tenemos el impacto al alma, habiendo recibido la gracia de Dios. Dice que ellos vieron que, incluso en el libro de Efesios dice, y viendo la gracia, o sea, viendo la gracia, ¿está bien? ¿Por qué dice que veía la gracia? Porque escuchaba las palabras que salían del testimonio. Entonces ahí tenemos varias connotaciones, pero yo me quiero detener en una particular. Dentro de las riquezas de la gracia está la impartición del perdón al alma a través del Espíritu Santo. Perdón que se hace sentir en todo tu ser, porque no basta con saber que soy perdonado, sino que también ese perdón debe llegar a mi alma, y esto lo hace la gracia de Dios, y esto es súper importante. Yo lo explico de una manera muy simple, porque me tocó vivirlo. De repente tú le hablas a las personas del plan de salvación de Dios, y esto también abarca a los creyentes ya que llevan caminando años. Le hablas que Dios perdonó sus pecados y les explicas que Jesucristo al morir en la cruz permitió que tú fueras perdonado. Eso es súper importante creerlo para ser perdonado y aceptar ese perdón. Entonces hay gente que tú le hablas de esto y se va feliz a su casa, contentísimo, porque ven que ha sido perdonado, pero a la semana siguiente vuelven con los mismos problemas de no sentirse perdonados, empiezan a darle vuelta a sus pecados y nuevamente les explica, y nuevamente se dan contentos y felices a la casa, pero vuelven después con lo mismo y una cuestión eterna. Nunca, como que nunca se concreta eso de decir yo soy perdonado. Entonces, ¿qué es lo que hace la gracia? La impartición. Por eso la gracia es más que un regalo, no lo podemos reducir a un regalo. Esa impartición hace que la persona a través del Espíritu Santo les sea impartido gracia. ¿Y de qué tal manera? Que esa persona siente que el perdón de Dios lo invade desde la punta de sus cabellos hasta la punta de sus pies, que lo llena, que no a nadie le tiene que explicar que está perdonado. Él puede sentir y vivir el perdón de Dios y se siente feliz. Ya sabe su ser, su alma, su espíritu asimiló a través de la obra del Espíritu Santo que fue perdonado. Eso es una impartición de Dios. Entonces la pregunta nos cae, ¿por qué esas personas que sí creen o que dicen creer no se sienten perdonadas? ¿O no pueden visualizar el perdón de Dios? ¿Por qué solamente queda en la mente y después que la mente es frágil y ante cualquier cosa que le pasa a la vida, ay, Dios me está echando encima los pecados o cosas por el estilo? ¿Por qué? Porque hay un pequeño detalle que no lo tengo ahí puesto en el escrito, pero se lo digo a usted, un pequeño detalle o gran detalle que dice así: Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Y la soberbia es algo que está muchas veces en el corazón del hombre y que el hombre no muestra. Hay gente que se ve muy humilde en forma de hablar, en forma de aspecto, y se ve tremendamente soberbia y es soberbia por dentro, pero tiene un disfraz externo de humildad. Y al revés, hay gente que se ve como muy parada en la hilacha, muy soberbia, y por interiormente ante Dios es humilde, que era la característica que tenía David. David ante su enemigo era parado en la hilacha, no le tenía miedo a nadie, no le tenía miedo a ningún hombre, ni a ninguna mujer, a nadie le tenía miedo a David. Pero frente a Dios, él se humillaba. Él reconocía que era inferior. Entonces, hay personas que no hayan gracias porque son resistidas por Dios, porque dice que Dios resiste a los soberbios, porque están coronados de soberbia interiormente y no han inclinado su corazón, no se han quebrantado. Por eso el quebrantamiento es súper importante y el quebrantamiento muchas veces viene
cuando la persona ya no resiste más en su incapacidad de poder controlar su vida o los acontecimientos que le rodean. Entonces ahí se quebranta. Y es por eso el quebrantamiento es importante, que lo debemos tener todo, porque nos lleva a un camino de humildad, nos lleva a un camino de reconocimiento de incapacidad, porque hay cosas que podemos hacer nosotros, pero hay cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, frente a un descalabro económico que nos lleva a la ruina, donde estamos endeudados y no tenemos con qué pagar, o principalmente por frente a una enfermedad que nos puede causar la muerte y no tenemos que hacer, y vemos que los médicos no nos dan solución. Entonces, esto produce un quebrantamiento, una incapacidad, no tengo nada más que hacer, no sé qué hacer. Y así hay muchas cosas en la vida. Entonces, esta impartición de gracia, que la persona sienta, por eso la gracia es una impartición. ¿Por qué impartición? Porque se imparte, se pone, se deposita, que te llena desde la punta de tus cabellos o a la punta de tus pies, o desde la punta de tus pies hasta el extremo de tus cabellos, es lo que hace la gracia. Entonces hay gente que haya gracia, como la foto que tenemos ahí en el cuadro de la mujer que está feliz, que se nota que hay algo en su interior diferente. Y eso es cuando tú hayas hallado gracia de Dios, nadie te tiene que explicar el perdón, nadie. Tú eres depositario de ese perdón, tú lo sientes, tú lo vives, tú sabes interiormente que Dios te perdonó y que ya no tienes deuda con Dios y tú caminas en la libertad que hace el perdón. El perdón. Aunque muchas veces el diablo quiere venir e intenta tratar de recordarte tus pecados pasados, tú sabes que Dios te perdonó. Y ya no hay nada. Eso es la gracia, la impartición de gracia. Entonces, la palabra gracia no se puede reducir a un regalo. No es que yo te regale, sino si la impartición de Dios, como dice, es un don de Dios, si la impartición de Dios no te llega, aunque tú creas que te perdonaron, este perdón te tiene que alcanzar. Y esta gracia que se derramó abundantemente sobre nosotros también lo hace añadiendo toda inteligencia y sabiduría. Y aquí estamos. Mire, en estas riquezas, vamos por atrás, en estas riquezas, dice, en quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados, que lo escribimos, eso, que quien nos redimió, que pagó, y según la riqueza su gracia. Entonces la riqueza de su gracia tiene ese efecto dentro de toda esa riqueza, de llevar, de causar un efecto de alguien murió por nosotros que es Cristo. Además añade una impartición de perdón de nuestro ser y más encima ahora agrega esa misma riqueza, agrega toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué significa eso? Que aquí vamos a ver, que tiene que ver principalmente con la sabiduría espiritual o la inteligencia y también física humana. Mire, ¿inteligencia para qué? Dice, esta gracia que se derramó abundantemente sobre nosotros, abundantemente, también lo hace añadiendo, o sea, en estas riquezas, toda inteligencia es sabiduría. Inteligencia para comprender lo que concierne a Dios, porque hay cosas de Dios que van más allá de las capacidades de la mente. O sea, es que, ¿cómo yo puedo entender que Dios está en todo lugar? Que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, que tiene todo el poder, toda la potencia. Eso no tiene capacidad mental, porque no lo puedo imaginar siquiera una persona, pero esta inteligencia me hace comprender que Dios tiene esa capacidad y otras cosas más. Es un misterio. Entonces, inteligencia para comprender todo lo concerniente a Dios y sabiduría para usar ese conocimiento que ya ahora tengo a favor de nuestra relación con Dios. O sea, ese conocimiento de ir comprendiendo cómo es Dios, quién es Dios, esa inteligencia que Dios me da para comprender las cosas que Dios creó, el ambiente que me rodea, al entender cómo es el ser humano que Dios creó, que todo eso que voy entendiendo me sirve a mí para relacionarme con Dios. Lo uso para relacionar. Yo sé, en este conocimiento a través de la inteligencia que me dio, poder comprender las cosas. Entiendo que hay cosas que Dios no va a responder, otras que sí. Cómo quiere que yo le adore, cómo quiere que yo le hable, qué cosas. Por ejemplo, nosotros hemos entendido a través de la relación con Dios que Dios aborrece y que nosotros nos relacionemos con Él a través de imágenes. Eso lo aprendimos en nuestra inteligencia, nos dio
a decir, bueno, nosotros nos vamos a hacer imagen porque Él dice que no le gusta que hagamos imagen de lo que Él es. Y así lo entendemos. Hay otros que no lo entienden así, pero nosotros lo entendemos así y decidimos no hacerlo, porque eso, según Dios, es idolatría. No le gusta a Dios. Por lo tanto, yo sé que a Dios no le gusta eso. Hay otras cosas más que a Dios no le agradan y que yo voy sabiendo que le gusta que las cosas se hagan conforme a como Él la ordena, no como nosotros queremos, que es la tendencia. Entonces, voy a través de la inteligencia, voy comprendiendo lo que y a través de la sabiduría uso eso para relacionarme con Dios. ¿Verdad? Hay cosas que a lo mejor yo en oración no le podría pedir nunca a Dios, porque no me la va a conceder. Y a través de esa sabiduría voy entendiendo que Dios tiene un camino también, que Él quiere hacerme crecer. Entonces, la uso a favor de nuestra relación con Dios y a favor de desarrollar el carácter de Jesucristo. O sea, esa sabiduría me permite que ese conocimiento me permita a mí saber que voy creciendo en carácter. Entonces Dios me hace saber que el fruto del Espíritu es paz, paciencia, benignidad, templanza, todas las cosas que hemos visto. Entonces yo entiendo que eso a través de la inteligencia que Dios me dio, lo leo, lo comprendo, sé más o menos lo que quiere Dios de mí. Entonces yo sé que Dios quiere desarrollar en mí la paciencia. Entonces yo sé que Dios está. Y por lo tanto Dios va a usar cosas que a lo mejor me van a incomodar para desarrollar la paciencia. Y eso que estoy ahora conociendo me va a servir a mí, a través de la sabiduría, aplicarlo para que eso se concrete y voy a ir creciendo. Entonces, inteligencia para comprender todo lo concerniente a Dios y su sabiduría, y sabiduría para usar ese conocimiento a favor de nuestra relación con Dios y a favor de desarrollar el carácter de Jesucristo. Entonces, esas dos cosas tienen, cuando dice, vuelvo atrás, vuelvo, eh, vuelvo atrás y ¿a qué vuelvo? Vuelvo a esto, ahí dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, y ahí hemos explicado que la inteligencia que nos dio Dios es para comprenderle a Él. Y la sabiduría es cómo usar eso que Dios nos enseña para crecer y para relacionarnos con Él. Empezamos a ver que hay cosas que a Dios no le gustan, hay cosas que a Dios le gustan, hay cosas que yo, entonces cuando yo oro, digo yo, esto que voy a hablar tiene que estar en concordancia con lo que Dios es, porque si no, no voy a... Entonces empiezo a ser más capacitado, más sabio. Veamos, vamos ahora a los últimos dos versículos de hoy. Dice, dándonos a conocer el misterio, aquí hay una cosa súper importante. Dice que a través de esa sabiduría y de esa inteligencia nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Ah, en la voluntad de Dios había un misterio. ¿Cómo eso? Entonces, nosotros hasta el momento, hasta antes de Cristo, hasta antes de Cristo, se conocía la voluntad de Dios a través de los mandamientos que Él había dado, las ordenanzas, los ritos. Eso conocíamos de la voluntad de Dios, su relación con el pueblo de Israel, y veíamos lo que pasaba ahí y podíamos entender cómo era la voluntad de Dios. Pero había algo en su voluntad misterioso que no se había dado a conocer en el plan Goal. Y entonces ahora dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, o según lo que a él le pareció bien, según lo que él determinó, según lo que él quiso. ¿Qué es lo que es eso? Dice, el cual se había propuesto en sí mismo. Aquí habla de propuesto, eso es propósito. Entonces, muchas veces nosotros queremos saber cuál es el propósito de Dios para mi vida, cuál es el propósito de Dios para el mundo, cuál es el propósito de Dios para la iglesia, cuál es el propósito eterno de Dios. Y aquí dice, el cual se había propuesto en sí mismo. Y esto es clave de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces lo que hizo Dios, el plan supremo de Dios, ahora dado a conocer, que era un misterio, cuál era su voluntad, ahora se destapa, porque hasta hace un instante no se sabía. El Señor Jesús con el Espíritu Santo y Dios participaron en la creación del mundo y del universo. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Pero el pecado del cielo y el pecado de la tierra
trajeron un tremendo problema. El pecado del cielo fue la rebelión de Satanás y el pecado de la tierra fue la rebelión del hombre. Por lo tanto, el universo se vio afectado, muy afectado. Los cielos se vieron afectados y la tierra se vio afectada. Entonces, el que creó todas las cosas ahora tiene que volver a recomponerlas porque el pecado las descompuso. Entonces, en este plan eterno de Dios, no significaba la destrucción del hombre. Dice que según su voluntad, según a él le plació, el cual se propuso en sí mismo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque dijo, voy a establecer este plan en mi propio ser, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Entonces dijo, ahora lo que voy a hacer es todo este caos, lo voy a ordenar y voy a juntar nuevamente todas las cosas en Cristo Jesús. Wow. Dice, ¿y cómo lo va a hacer? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Voy a explicar cada una de estas cosas. A través de la sabiduría e inteligencia espiritual, Dios da a conocer el misterio de su voluntad. Era un misterio, nadie sabía. O sea, por eso el ser humano en su contingencia decía, no, esto no es de Dios, esto es de Dios. De repente dice, estos instrumentos no son de Dios, o esta música no es de Dios. Y el ser humano dice cosas como si el diablo fuera creador de algo. El diablo no crea nada. El diablo es un imitador, el diablo es un impostor, el diablo es un usurpador, el diablo es un ladrón. Él roba las cosas de Dios, pero él no creó nada. Todo lo que hay en la tierra y en el universo lo creó Dios. No le dé gloria al diablo, porque no la tiene. Toda la gloria es de Dios. Todo lo creado en esta tierra es de Dios. Que se use bien o que se use mal es otra cosa. Pero todo lo que hay en la tierra es de Dios. Y Dios se propuso que todo lo que Él creó lo va a reunir en torno a Cristo. Entonces, Dios da a conocer este misterio, porque el ser humano aún despreciaba, los israelitas despreciaban a los gentiles a los israelitas, y todo era un caos. De hecho, cuando Dios creó al hombre, le dio como tarea ser administrador de la creación. Y nosotros sabemos que a nivel ecológico, a nivel de los animales, hay un desastre, el maltrato animal, el maltrato a la naturaleza, todo eso, ¡pum! Más aún, hay cosas extrañas que no logramos discernir mentalmente, pero aportan ahora a lo que estamos hablando. Por ejemplo, en un momento, en el capítulo 8 de Romanos, dice algo muy extraño. Dice que la creación misma gime por su redención. ¡Wow! La creación no es un ser humano. Incluso Dios dice cosas como esta cuando está encarando a Caín. Dice que la sangre de tu hermano, que la tierra se abrió para tragarla, clama, la sangre clama. Eso es un misterio. A lo mejor nosotros nos damos cuenta que hay cosas que en alguna manera que yo no lo entiendo ni lo sé, que la naturaleza y nosotros y nuestro propio ser, que está hecho de la tierra, tiene una forma de comunicarse con Dios. No tengo, yo no soy místico, ni hago eso, pero de alguna manera esos textos nos dan a entender que nosotros somos responsables de algo que creó Dios y que lo cual no hemos respondido, y que se nos dio para nuestra administración. Entonces dice que se da a conocer un misterio, algo que escapa de nuestra conciencia. Esto es muy importante porque hasta ese momento todo lo que se conoce de la voluntad de Dios es a través de la Biblia, por los mandamientos y la relación de Dios con el pueblo de Israel. No tenemos, es el puro Antiguo Testamento. Entonces todos dicen, estas relaciones, pero hay un misterio, algo oculto, algo escondido, que está oculto y que Dios da a conocer. Pero hay un misterio en la voluntad de Dios. Y este misterio de la voluntad de Dios es según su consentimiento, que Él quiso, consintió. Esta voluntad revela el propósito eterno de Dios, el cual se propuso en sí mismo, es decir, el propósito está establecido en el mismo Dios. Y este propósito es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Todas las cosas. Cuando dice todas, es todas. Todas las cosas. Entonces, no. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros el ser humano? Decimos, no, solamente va a reunir al ser humano y hizo un plan de salvación
Y nosotros, para nosotros, todo gira en torno al plan de salvación, pero no es el plan de salvación lo único. Entre todas las cosas que Dios va a reunir está la creación suprema que somos nosotros el hombre. Y para eso Dios estableció, para reunir esas cosas, a esa creación que somos nosotros el hombre, para reunirlo con Cristo Jesús, a Él estableció un plan en su sangre. Pagó el peso de nuestros pecados. ¡Pum! Y ahí nos reúne. Pero hay otras cosas que también quiere reunir. Su naturaleza, su creación. Entonces, el propósito de Dios es más que la salvación. Escuche esto. El propósito de Dios es más que la salvación del hombre. Es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Las que están en los cielos y las que están en la tierra. Eso es grandioso, hermano. Eso es un misterio que Pablo dice que se nos reveló. Esto quiere decir que todo lo creado por el Señor Jesucristo volverá a quedar bajo su total dominio. Además, la forma que esto será en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué significa dispensación? Es como dispensación es como se desparraman, por decirlo así, una cosa se desparraman los acontecimientos durante el tiempo, durante la época de la humanidad. Esto pasó aquí, después pasa esto, y van lentamente agrupándose las cosas en torno a Cristo. Entonces, además de la forma en que esto será en la dispensación. La palabra dispensación es cómo ocurren los acontecimientos a través de los tiempos, cómo ocurren en la línea del tiempo los acontecimientos. Lo que quiere decir que será en el transcurso del desarrollo y cumplimiento de los hechos y tiempos ya profetizados hasta llegar al fin de los tiempos, donde se manifestará físicamente que todas las cosas están bajo sus pies. Y eso lo hacemos nosotros constantemente. ¿Qué es lo que hacemos? Oye, parece que estamos en esta época, parece que esto es el cumplimiento de esta profecía, y vamos estableciendo tiempo de restablecimiento. Hemos visto que muchas cosas se han restablecido y que nos acercamos a épocas proféticas. De hecho, nosotros ahora estamos seriamente cuestionando si no estamos ya en esa época profética que Jesús dijo, por cuanto se multiplicó la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces nosotros decimos, la maldad está por todos lados, se ha multiplicado. Creemos que estamos, del punto, creemos que estamos en esa época. Y hay algunos que dicen, no, estamos un poquito más adelante. Entonces, este desarrollo, devenir, esto que dice dispensación, es cómo se dispensación, cómo se dispersan estos acontecimientos a través del tiempo. Entonces vamos a leer un poquito el texto. Dice, y el resto de las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces dice, a medida que los tiempos se van dispensando, a medida que las cosas van ocurriendo, Jesucristo va tomando control de las cosas. Dice, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice, y cumpliendo los hechos, y tiempos ya profetizados hasta llegar al fin de los tiempos, donde se manifestará físicamente que todas las cosas están bajo sus pies. Porque el día en que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, resucitó y ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre, y la Biblia dice en este mismo libro, que lo vamos a ver más adelante, que Él puso todas las cosas bajo sus pies, todo principado, toda potestad, todo, y después lo dio por cabeza a la iglesia, eso es súper importante. Entonces, están físicamente, pero no se han manifestado. Como dice Pablo, aún no vemos que estas cosas ocurran, pero va a llegar un momento que se van a dar a conocer. El reunir todas las cosas en Cristo Jesús no solo involucra las que están en la tierra, sino también las que están en los cielos, las cuales ya fueron sometidas, porque el Señor acabó con toda la rebelión de Satanás y los ángeles que lo apoyaron y que fueron degradados a espíritus incorpóreos de carácter inmundo. Todos esos ángeles que eran parte fueron degradados, se les quitó la capacidad de tener cuerpo. Porque dice la Biblia que uno es el cuerpo animal, uno es el cuerpo humano y uno es el cuerpo celestial de los ángeles y de todas las criaturas que Dios creó. Los ángeles también tienen un cuerpo que no es tal vez como el nuestro, no es como el cuerpo humano. Además, ese cuerpo, por lo que hemos visto, tiene capacidad de tomar diferentes formas, ¿verdad? Y tiene otras capacidades, pero tienen un cuerpo. Ahora,
A los demonios se le quitó la capacidad de tener un cuerpo y quedaron convertidos en espíritus inmundos. Y esos espíritus inmundos, derrotados, expulsados, se les confinó a la tierra a la espera de su destino final, que es el infierno. Entonces ellos actúan aquí. Y la pregunta es, ¿por qué Dios nos puso en el mismo lugar? Porque aquí estamos siendo probados. Los demonios, aunque no lo quieran, son usados para probarnos a cada uno de nosotros en la fidelidad a Dios, en el compromiso con Dios, en la lealtad con Dios. Entonces, estos espíritus inmundos que no tienen cuerpo, por eso el no tener un cuerpo andan buscando reposo y tratan de poseer a una persona o vivir, no, es lo que, no lo digo yo, lo dice la Biblia, dice dice que el cuerpo una vez que sale de su casa anda buscando reposo y no hallarlo, dice volveré a ella. El Señor explica mucho eso, no me voy a meter en ese tiempo, pero dice que Jesús, que el propósito es reunir todas las cosas en Cristo Jesús, las que están arriba y las que están aquí en la tierra. Y ya ese plan se ha organizado, las que están arriba ya las reunió. Terminó con la rebelión diabólica, expulsó a Satanás y estableció su reino allá, ¿verdad? Y ahora estamos en el proceso nuestro de la tierra, que también es el tiempo del diablo, que se va a terminar. Normalmente los creyentes centran el propósito de Dios en la salvación del hombre a través del sacrificio de Jesucristo. Pero Pablo, por revelación del Espíritu Santo, dice que Dios se propuso reunir todas las cosas en Jesucristo. Mis queridos hermanos, difícil estudio, yo solamente he piñiscado un poquito de esto. No digo que lo he agotado, me gusta mucho decir siempre eso porque yo no me siento que he agotado, pero creo que he aportado al mejor entendimiento. Puede que Dios revele otras cosas que no están en mi mente o en mi revelación, pero que le va a revelar a usted. Porque si usted sigue estudiando o sigue metiéndose en la profundidad de estos textos, usted va a encontrar cosas nuevas que va a poder conocer de Dios. Pero un gozo que siento en mi alma, un contentamiento de saber que Dios va a reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Entonces, cuando usted mira a sus animales, mira la naturaleza, mira las cosas que Dios creó y que Dios le permite también al hombre crear, las va a reunir en torno a Él, porque Él es el centro, porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y las cosas que Dios creó lo hizo con amor. Y las cosas que Jesucristo hizo, las hizo con amor. Y de ahí que Dios nos ama, que nosotros no somos desechables, sino muy amados, apreciados. Y eso lo demostró, por eso ese texto que tanto manoseamos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, porque hay amor, o sea, es un amor comprobado, tocable, tangible, un amor demostrado, con hechos. Por lo tanto, es innegable, por lo tanto, no debe ni siquiera ponerse en duda, porque se demostró con hechos. Así que Dios nos ama, Dios le ama a usted y está con usted. Y Dios le perdonó sus pecados, y le está perdonando aún todos los pecados, y a mí también. Nos está perdonando constantemente nuestros pecados y nuestra rebeldía. Y nos recibe y nos hace aceptos en el amado. Por eso su centro es Jesucristo, porque dice, en la base de todo sustento está en Jesucristo. Así que mi querido hermano, vamos a parar un poquito lo que es la grabación